Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Pero aún vamos a estar más contentos cuando vamos a luchar la palabra del Señor en esta mañana. ¿Ha venido preparada esta mañana, hermanos? Abra su corazón en esta mañana, dejemos que Él se pasee en cada corazón en esta mañana. Amén. Y que cada palabra se quede en cada corazón. Amén, hermanos. Vamos a cantar solo que Él. Dios está pasando a nuestro pastor, hermano Jesús Padre. Amén, hermanos. Solo creer, solo creer, todo es posible. Que el Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Estamos agradecidos al Señor por esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Los veo un poco medios asustados. Una sonrisa para el Señor Jesucristo. Ahí está mejor. Gloria a Dios. Estaba pensando de repente vamos a ser como los pentecostales. Cante, 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 cante. Se cansa cantando y después para la palabra. Bueno, no. Lo principal es la palabra. Amén, hermano. Lenguas, dones, toda clase de cosa quedó atrás. La primera cosa en esta mañana es la palabra. Gloria a Dios. Entonces estamos contentos para poder empezar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí presentamos primeramente la portada para este día. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Esa es la portada. Está Pilatos diciéndole al pueblo judío: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a la Escritura. En Mateo 27, verso 20. Gloria a Dios. Dice la palabra: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron. ¿Qué quiere decir persuadir? Convencer. ¿A quién? A la multitud. Gloria a Dios. Los principales sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, aquí vemos claramente, cómo es que el clero, como aquellos sacerdotes, Señor Jesús, convencieron a aquella gente, Señor, para que pidiesen a Barrabás y no a Cristo la palabra. Señora, días antes ellos habían dicho: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Fue una cosa tremenda, Señor, ver que ese pueblo, con júbilo en su corazón, estaban recibiendo a su rey. Señor, pero mira qué pasó. Aquellos sacerdotes los convencieron para pedir un matador, un homicida, Señor Jesús, y rechazar, Señor, tu palabra hecha carne. Señor, gracias, bendito Dios, te pedimos que en esta mañana nos ayudes y nos des fortaleza, Señor, para poder pedir, Señor, que usted sea sobre nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. Bueno, hoy domingo 4 de junio 2023. Continuamos con la serie Los 7 eventos proféticos. Esta es la parte número 66. Nuestro subtema es el rapto. Y luego, en el rapto estamos viendo la primera parte, lo cual es la aclamación, pero este es el número 63. Y dentro de esto estamos viendo el tiempo de enseñanza que Dios permite que vayamos conociendo las cosas que van a suceder. Gloria a Dios. Amén. Antes que venga la resurrección. Antes que se dé ese segundo evento, lo cual, o la segunda etapa del rapto, lo cual es la voz de la resurrección. Él nos está permitiendo ver este tiempo de enseñanza. Y dentro de este tiempo de enseñanza, este es el sexto tema, lo cual es el regreso del séptimo ángel. Esta es la parte número 9. Y dentro de ello estábamos viendo la cabeza de la novia, que es la parte número 6. Y ahí comenzamos a ver cómo es que viene el rechazamiento. Si hubo un rechazamiento del Mesías hace 2000 años, y si Él prometió traer su ministerio otra vez aquí en el tiempo del fin, sufriría las mismas cosas. Porque Él dijo: si del árbol verde hacen esto, ¿qué no será del árbol seco? Y un árbol es un hombre. Salmos dice: bienaventurado el hombre que confía en Dios, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y que dará su fruto a su debido tiempo. Amén, hermanos. Cuando está hablando de árbol, está hablando de términos espirituales. Está hablando de un hombre. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces continuamos con nuestro tema, la cabeza de la novia del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Miren, voy a tomar en esta mañana un extracto que está escrito en el mensaje La exposición de la edad de la iglesia es de la edad de la Odisea. Gloria a Dios. En el párrafo 44 dice el profeta: hay un profeta mensajero
para esta edad. Amén, hermanos. ¿Qué edad estamos viviendo? Físicamente estamos en la edad de la Odisea. Físicamente estamos en la edad de la Odisea. Pero espiritualmente estamos en la edad de la novia. En la piedra de corona, porque el mensajero nos llamó para salir de esa influencia de la Odisea. Amén, hermanos. Dice, hay un profeta mensajero para esta edad. Basándome únicamente en el comportamiento humano, cualquier persona sabe que donde hay mucha gente, aún también hay opiniones divididas, tocante a puntos menores de una doctrina mayor en la cual todos concuerdan. Miren, esta es una pregunta. ¿Quién entonces tendrá el poder de la infalibilidad, lo cual ha de ser restaurado en esta última edad? O sea que tendríamos la perfecta palabra del Señor como se dio en la primera edad. Gloria a Dios. Lo cual ha de ser restaurado en esta última edad. Porque esta última edad volverá a manifestar la novia de la palabra pura. Gloria a Dios. Eso indica que tendremos de nuevo la palabra como fue dada y entendida perfectamente en los días de Pablo. Le voy a decir, dice el profeta, le voy a decir quién tendrá este poder. ¿Quién va a tener este poder? Mire, será un profeta tan cabalmente vindicado y aún más cabalmente vindicado que cualquier otro profeta en todas las edades. Desde Enoc, desde el profeta Enoc, que profetizó, hasta hoy. Qué tremendo. O sea que el ministerio de Moisés quedó chiquito ante este ministerio que Dios iba a darnos en este tiempo del fin. Miren, más que cualquier otro profeta en todas las edades, desde Enoc hasta hoy. Porque este hombre de hecho tendrá el ministerio profético de la piedra que corona. Amén, hermanos. La piedra de corona es Cristo. Amén, hermanos. La piedra que corona es Cristo. Gloria a Dios. O sea, en pocas palabras, nos está hablando que un profeta tendría el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un ministerio repetido del Señor Jesucristo. En pocas palabras, Jesucristo en esta edad daría su ministerio a un hombre para poder manifestar ¿qué? Lucas 17:30. Amén, hermanos. Así como los días de Lot, así sería cuando el Hijo del Hombre sería manifestado, pero a través de ese alguien. Amén, hermanos. Como dice el profeta, que el diablo busca el algo y en alguien para poder obrar. Pero Dios también. Dios, sabiendo que su palabra tenía que tener cumplimiento, ese es el algo. Pero tenía que encontrar el alguien, o sea, el instrumento por el cual él iba a manifestar esa palabra. Mire cómo nos está diciendo el profeta ahí. Porque este hombre de hecho tendrá el ministerio profético de la piedra que corona. Y Dios lo mostrará. Él no necesitará hablar por sí mismo, Dios hablará por él
por medio de la voz de la señal. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿tenemos tiempo? Estábamos viendo el domingo pasado, les mostré una imagen, gloria a Dios, que los Estados Unidos es tipo de Israel. Amén. Los Estados Unidos, preséntalo. Ahí está la nación de los Estados Unidos. ¿Es tipo de qué? De Israel. Porque ambas naciones, dice el profeta, de ambas naciones salieron de una persecución religiosa, o sea, cuando se fundaron. Israel salió de Egipto y Estados Unidos, o los ciudadanos americanos, cuando vinieron de la persecución de la Iglesia Católica de Inglaterra. Ellos vinieron para acá. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces estamos viendo claramente cómo se asemejan estas dos naciones. Mire, en el mensaje de religión de Jezabel, predicado el 19 de marzo del 61, párrafo 22, dice: es algo sobresaliente ver la semejanza entre el Israel del Antiguo Testamento y los Estados Unidos de hoy. Ambas son grandes naciones. Ambas habían salido bien fundadas y su gente venía de persecuciones religiosas. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, en eso estábamos comparando ambas naciones. Porque cuando Dios se manifestó a una nación religiosa, lo hizo allá en el este, primeramente, allá en el pueblo de Israel. ¿Qué decía la Escritura? A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Ese es en su primer ministerio, cuando vino aquí sobre la tierra como el Hijo del Hombre. Le voy a preguntar, el ministerio del Hijo del Hombre solamente se puede cumplir en un cuerpo de carne y hueso, como nosotros. Porque cuando Jesús vino como el Hijo del Hombre. Vino para cumplir Deuteronomio 18:18. Profeta os levantaré de en medio del pueblo como yo, dijo Moisés. Y cuando los discípulos lo encontraron, creo que fue Felipe, fue a encontrar a Natanael y dijo: Natanael, hemos encontrado al profeta que Moisés nos dijo en la ley. ¿A quién dijo? A Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Acuérdense, Dios se manifestó a una nación religiosa, no una nación pagana. Ellos adoraban a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y el resto adoraban cualquier cosa. Ídolos y todo. Esas son las naciones paganas. Ahora, cuando Dios quiso traer su ministerio otra vez aquí, pero en el oeste, ya no en el este, sino en el oeste, porque Él nos dijo, las mismas cosas que hizo allá en el este, volvería en el tiempo de la tarde. Y el tiempo de la tarde para nosotros es el oeste, donde cae el sol. Amén, hermanos. Entonces, esa misma escritura, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, vuelve a repetirse. Porque el profeta nos dijo que una escritura puede tener 2 hasta 3 cumplimientos. Aún más el profeta nos dijo que todo lo que Jesús hizo, y tal como lo hizo, volvería en el tiempo de la tarde. Gloria al Señor. Pero mire, esa nación religiosa allá en el este se dio el lujo de rechazarlo, hermano. Pero también, hermanos, aquí en este Estados Unidos, no estamos hablando de otra nación, Estados Unidos, un país con fundamentos y principios cristianos, porque el resto de todas las naciones como nosotros éramos paganos, adorábamos a cualquier cosa, a María, en ídolos y
tanta cosa. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Pero Él se manifestó a una nación con principios cristianos. Gloria al Señor. Pero mire, poco a poco, después de los grandes presidentes, o primeramente los reyes que allá tuvieron, como David, Salomón, el peor de todos los reyes, ¿quién fue? El rey Acab. Y en ese tiempo tenía que aparecer el profeta Elías. Ahora, en este tiempo, cuando Estados Unidos tuvo sus mejores presidentes, Abraham Lincoln, George Washington, Delano Roosevelt, el primer presidente católico que ellos eligieron, no un protestante, sino un presidente católico, un demócrata, que fue John F. Kennedy. Y en ese tiempo tenía que aparecer ¿quién? El profeta Elías. ¿Notan, hermanos, la semejanza que hay? Entonces, cuando una nación comienza a entrar en decadencia y también a ver que tiene desarrollo económico, de tal manera, hermanos, que comienza a olvidarse de Dios. Miren, le voy a leer un extracto en el mensaje Reconociendo tu Día y su Mensaje, predicado el 26 de julio del 74. También esta nación se da el lujo de rechazar al Señor Jesucristo. Miren, en el párrafo 176, en aquel tiempo, dice, hubo una mujer impía, lo cual su nombre ahí en Washington, que cambió todo esto. Alguien dice Murray. ¿Cuál es su nombre? Murray. Ella dijo, mientras tengamos un ejército y la armada naval o la armada americana, no necesitamos al viejo Jehová. Miren, hermanos, ellos estaban confiando en lo que tenían, porque tenían la mejor armada de toda América y ya se creían, o sea, como dice la Escritura, su corazón se enorgulleció de ser de una de las naciones más poderosas. Mientras existe, yo he leído en otro extracto donde dice, mientras exista la armada americana, dice, no necesitamos a Jehová. Gloria al Señor. De igual manera, allá en el este, hermanos, ellos también tenían el mejor templo. Cuando ellos también se enorgullecieron, vinieron, hermanos, naciones y los subyugaron. Lo cual, lo último que se puede ver ahí en las Escrituras es Roma, que lo hizo un país tributario. Gloria al Señor. Pero mire, gloria a Dios. Vamos al siguiente. Pero miren lo que dice el profeta. Dejen que el ejército y la armada naval se hundan y así será. Pero Jehová permanecerá para siempre, y mientras yo sea parte de él y su hijo, yo permaneceré con él para siempre, no por escogencia o elección mía, sino por elección de él. Amén. Yo no tuve nada que ver con eso, pero fue él. Dénmelo a él o denme la muerte. Dejen que las naciones se levanten y caigan, y Jehová permanecerá. Hermano, ¿qué sucedió el 7 de diciembre del año 1941? Ese país japonés vino y destruyó su armada americana en Pearl Harbor. Gloria al Señor. Hermano, el Evangelio comenzó a ser predicado desde el tiempo del profeta, con un don tan tremendo que Dios lo había comisionado. Y entonces esa nación, más o menos por el 56, el profeta del Señor dijo lo siguiente: ¿América recibirá a Cristo
o rechazará a Cristo. Para el 57, el profeta dice, esta nación ha rechazado a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Vamos al libro de Hebreos 4:2. Donde también notamos que hay una semejanza de las dos naciones. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado igual como a ellos. Hermano, el pueblo de Israel fue evangelizado durante miles de años. Gloria a Dios. Y el pueblo gentil también. Pero ese pueblo tropezó por no haber mezclado el oír de la palabra de Dios con la fe. La misma cosa en este tiempo sucedió. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a lo que dice en el mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? En la página 5. Ahí vamos a ver lo que hizo primeramente ese pueblo de Israel y luego qué hicieron allá en los Estados Unidos. Ahora dice, yo creo que la hora donde comienza nuestra escena es como el amanecer en el pretorio de Pilatos. Y es una de las horas más tristes y más decisivas de toda la historia. El error más grande que la iglesia jamás ha cometido en toda su historia, la acababan de cometer. ¿Cómo pudo aquel pueblo fallar en ver eso? Una cosa es que la Escritura nos dice claramente, fueron cegados. Amén, hermanos. El pueblo de Israel fue cegado. Cuando Jesús se dirigió a ellos, les dijo, oh pueblo de Israel, cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos, pero por ahora no puedes ver. Gloria sea al Señor, dice. Amén, hermanos. Pero es muy difícil hacerles ver que están ciegos. Tan difícil es como hoy en día. Cuando la misma Biblia nos dice que esta generación que se encuentra desnuda, miserable, pobre y ciega y no lo sabe, esa es la Odisea. Eso es Escritura. Ahora, si usted se atreve a decirnos a nosotros, los americanos, que estamos ciegos, le responderíamos, usted no sabe de qué está hablando. Pero los voy a traer a juicio en esta tarde para ver si estamos ciegos o no. Y también tenemos a Jesús en el juicio en esta tarde y tenemos su sangre en nuestras manos. Y ahora queremos ver qué vamos a hacer con esto. ¿Cometeremos el mismo error tan radical como ellos allá? Noten bien lo que había acontecido. Él había sido claramente identificado y había cumplido el oficio de Dios. Que había dicho que cumpliría como Mesías. No había duda alguna. Él nació de la manera como Dios lo dijo que nacería. Fue rechazado así como Dios dijo que sería rechazado. Y se había comprobado ser el Mesías por cuanto el Mesías era Dios. Mesías significa el ser ungido. Y él fue ungido con toda la plenitud de la deidad. Él fue identificado entre ellos tal como él mismo dijo que era. Aunque él nunca les dijo abiertamente, yo soy el Hijo de Dios. A ver, ¿por qué no les decía yo soy el Hijo de Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué no le decía que él era el Hijo de Dios? Porque Hijo de Dios es el verbo, como el logos. Él no vino aquí a la tierra como el logos, no vino a la tierra como el verbo,
sino vino una persona humana. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y en esa manifestación Él llegó a ser el Hijo del Hombre, porque Dios tiene títulos: Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David. Amén, hermanos. Como Hijo de Dios, Él es el Verbo. Como Hijo del Hombre, es Dios hecho carne. Como Hijo de David, es Rey en el milenio. Pero entre Hijo de Dios e Hijo de David, Él prometió otra vez manifestarse como el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Porque ahorita está en su condición original. Está como el Verbo. Está como el Logos. Por eso es que usted ve sobre la cabeza del hermano Larán, ahí está la columna de fuego. Esa es la condición original de Juan 1:1. Eso fue la razón por la cual él decía: yo no soy hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. No, dice, ellos tenían que, ellos no, dice, disculpe, no, ellos tenían que creer eso. Él dijo: mis obras testifican de quién soy. Él les mandó a escudriñar las Escrituras para ver en qué día estaban viviendo. Amén. Creo que eso está en San Juan 6, si no me equivoco, donde Él le dijo a los discípulos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que allá hay la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces conocerían quién era Él. Y yo creo que nos conviene a nosotros también, teniendo aquí a la mano otro éxodo. ¿Qué significa éxodo? Salida. O sea, ya tenemos por delante, tenemos un rapto. Y yo creo que nos conviene a nosotros también, teniendo aquí a la mano otro éxodo. Pienso que debemos escudriñar las Escrituras cuando vemos que se presentan estas cosas. Notamos que la iglesia había tomado su decisión, esa es la iglesia judía, y fue que no querían nada que ver con Él. ¿Por qué tomarían esa actitud cuando la palabra correctamente lo identificó y sus obras vindicaron que Él era el Mesías? Fue un error tan horrible y tan crítico que cometió aquella iglesia. Y me pongo a pensar si acaso es posible que nosotros podríamos cometer el mismo error. Gloria al Señor. Mire lo que el profeta está comparando esa nación. Ese evento cuando eligieron a Barrabás en lugar de Jesús, lo está trayendo para el tiempo presente. Gloria a Dios. Y me pongo a pensar si acaso es posible que nosotros podríamos cometer el mismo error. Ahí donde fue dada su última oportunidad para que vieran lo que Él era y que así lo aceptaran. Hermanos, Él era el don que Dios había enviado aquí a la tierra. ¿Qué dice la Escritura en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el don de Dios. Gloria sea el Señor. Amén, hermanos. Aún dice la Escritura que los magos vieron la señal en el oriente, y ellos vinieron observando esa señal hasta Jerusalén. Ellos pensaron que Jerusalén estaría alegre, contento, celebrándose que el Mesías que decían las Escrituras había venido en medio de ellos. Pero encontró una edad fría, formal, que ni sabía que el Mesías había venido. Dice la palabra que los
magos habían alborotado la ciudad con su dicho: ¿dónde está el Mesías? ¿Qué ha nacido? Ya nació. Hace 2 años ya Jesús ya era grande y ya estaba corriendo por su casa. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Miren el mensaje Fe y la Sustancia, predicado el 12. Este es el primer mensaje que está grabado el 12 de abril del 47 en el párrafo 76. Dice el profeta: Jesús era el don de Dios para Israel, para el mundo. Eso es cierto. Eso fue el don de Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, a Israel siempre le fueron enviados dones. En el tiempo de Salomón, cuando las noticias comenzaron a correr por todo el mundo, entonces dice: la reina del sur había escuchado que había un don ahí en Israel. Le habían dicho: oh reina, si supieras tú cómo aquel hombrecito que está sentado allá en un trono, su nombre es el rey Salomón, cuando usted va delante de él, todas las cosas secretas de tu corazón te lo abre y te lo dice quién eres. Hermano, esa reina del sur, esa reina de Saba, dejando todo, vino para visitarlo. Amén, hermanos. ¿Y qué dice la Escritura? Y le declaró todos los secretos de su corazón. Bendito sea el Señor. Mire, en el mensaje Fe y la Sustancia, igual en el párrafo 75, quiero que observen ustedes esto, que a mí me impresionó cuando lo vi. Dice: miles y cientos de miles de santos preciosos de Dios sufriendo en esta noche. Y ellos estaban clamando y clamando, y han clamado por años para que Dios restaure el don de sanidad divina a la iglesia. Hermanos, siempre Dios enviaba sus dones allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había pecado y había renegado delante de Dios diciendo: estamos hartos. Ya, hermano, el pueblo desalentado, ya no querían caminar. Y dice la palabra, está en Números, y dice la palabra que ellos comenzaron a decir: estamos hartos de este pan liviano, no hay ni agua, no hay nada acá. Entonces dice que del desierto comenzaron a salir serpientes y comenzaron a picar y a matar a muchos de los que habían murmurado. Y en ese momento dice: Moisés comenzó a clamar: Señor, no permitas que este pueblo muera. Y entonces comenzó a interceder por su pueblo. Y entonces Dios le dijo: Moisés, hazte una serpiente y colócalo dentro de un asta, una serpiente de bronce. Ahora, esa serpiente significaba el pecado, y bronce significa, dice el profeta, juicio divino. Y el pecado había sido juzgado, dice el profeta, que eso era una representación de Jesucristo. De tal manera que todos los que habían sido picados, solamente mirando a esa serpiente de bronce ahí en el asta, dice, eran sanados. Entonces, si fue una representación anticipada de Cristo, Él juzgó el pecado ahí en la cruz del Calvario, y ahí estaba Él. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, fue molido, pero Dios ejecutó ahí el pecado. Gloria sea el Señor. Amén, hermanos. Y también había dones de sanidad. En el tiempo, cuando estaba en el tiempo de Jesús, todavía había, dice la Escritura que eso está en el capítulo 5 del libro de Juan,
en el estanque de Betesda. Dice, de vez en cuando siempre bajaba, dice, un ángel y removía el agua. Y cuando estaba removiendo el agua, dice, los primeros que entraban eran sanados. Y en este caso del estanque de Betesda, bueno, muchos dicen que era un paralítico, pero el profeta nos dice exactamente qué es lo que era. Primeramente el profeta nos dice que ahí había, en este estanque, alrededor del estanque, había 10,000 personas enfermas. Ese Dios que es compasivo solamente se compadeció de uno. Se fue en aquel hombre. Dice la Escritura que mientras otros van, mientras yo salgo, otros me ganan. Y el profeta dice, no estaba paralítico. ¿Sabían ustedes que no estaba paralítico? ¿Sabe lo que dice el profeta? Estaba con una enfermedad de la próstata. Porque si otros van corriendo y le ganan a él, eso quiere decir que podía caminar, pero tenía ese problema. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces cuando el ángel bajaba, removía las aguas y la primera persona que entraba por ahí, entonces ya era sanado. O sea, Dios siempre había provisto sanidad. Ya era una costumbre ir al estanque de Betesda y esperar el movimiento de las aguas. Hermanos, desde el día de Pentecostés Dios también proveyó dones. De tal manera que dice la palabra que Pedro, solamente la sombra de Pedro, la gente cuando se ponía a la sombra de Pedro, entonces eran sanados. Gloria al Señor. No era Pedro, sino era el poder del Espíritu Santo. Por todas las edades Dios siempre ha enviado, hermanos. Hermanos, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Desde el 39 creo que hasta el 45. Y cuando terminó con las 2 bombas atómicas que explotaron allá en Hiroshima y Nagasaki, el 5 y el 7 de agosto, si no me equivoco. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, después de una guerra, ¿qué es lo que viene? Enfermedades. Apareció la poliomielitis y tantas enfermedades terribles que el mundo estaba conmocionado de tal manera que la ciencia no podía hacer nada. Pero Dios también envió. Por eso quería leerles esta partecita. Miles y cientos de miles de santos preciosos de Dios sufriendo en esta noche. Y ellos estaban clamando y clamando por años para que Dios restaure el don de sanidad divina a la iglesia. Y cuando Dios movió las órbitas, gloria sea al Señor. ¿Cuándo fueron movidas las órbitas? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Hermano, cuando Jesús iba a nacer, también las órbitas se movieron, las estrellas. Amén. Y Dios estaba enviando un regalo más grande a esta tierra. Amén. Y luego dice el profeta, esas estrellas de cierto tiempo, dice, comienzan otra vez a moverse y entran en constelación. Y el día que tú naciste, le dijo el astróloga, le dijo, el día que tú naciste, esas estrellas volvieron a entrar en órbita, se alinearon. Por eso es que yo te puedo decir exactamente cuándo naciste. Fue el 6 de abril del año 1906. Y cuando Dios movió las órbitas hace 37 años, mire cuándo lo está predicando el profeta. El 47. El profeta nació el 6 de abril de 1909. Y cuando Dios movió las órbitas hace 37 años y lo preordenó y lo envió, muchos centenares de personas están pasando sin reconocerlo. Ahora se ha cumplido, y me duele decir esto, que Dios tenga misericordia.
En el mensaje de la Reina de Saba, predicado el 19 de febrero del 61, en el párrafo 53, dice: permítame detenerme aquí un minuto. Si América tomara su ciencia y tratara de investigar para encontrar la cura para el cáncer, o que haría algo que haría bien a alguien, en lugar de tratar, o mejor dicho, miren, yo cambiaré eso. Si América se volviera a su don que Dios le dio y recibieran el don de Dios que ahora está en esta nación, gloria sea el Señor. ¿Alguien más quiere hablar? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué cosa más tremenda. Miren, ¿cómo le dijo la astróloga? En conmemoración al don más grande que Dios envió sobre la tierra, Dios otra vez envía otro don. Y tú naciste en el cruce de esas estrellas. Entonces, ¿Dios qué estaba enviando en ese tiempo? Su último don. Hermano, estaba escrito en Malaquías capítulo 4. He aquí viene el día ardiente como un horno, en el cual los enemigos de Dios, dice, serán como estopa. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, les nacerá, les va a nacer el sol de justicia. Sino que está encerrado ahí, hermano. Sol, dice el profeta, dice sol. En inglés se escribe sun, ¿no? O se pronuncia sun. Y hijo también dice, tiene el mismo sonido fonético. Gloria a Dios, amén, hermanos. Y ahí decía en Malaquías 4:2: y a vosotros, los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y traerá en sus alas el don de sanidad. ¿Y cuándo le fue otorgado ese don de sanidad? El 7 de mayo de 1946. El ángel le dijo: si eres sincero cuando oras, ni el cáncer podrá contra tu oración. Amén, hermanos. ¿De quién estaba hablando? Del mensajero. Porque es antes que venga ese día grande y terrible. He aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Miren lo que está diciendo el profeta. Si América se volviera a su don que Dios le dio, escuchen, el don que Dios dio a Israel fue el Señor Jesucristo. Acabamos de leerlo. Pero ahora dice, si América, está hablando de los Estados Unidos. Nosotros somos sudamericanos. Si América se volviera a su don que Dios le dio y recibiera el don de Dios que está ahora en esta nación, ellos no tendrían que construir refugios para bombas y cosas para ellos mismos para protegerse. Ahora, ¿por qué? Mire, en el tiempo de Eliseo, cuando las naciones perseguían para matar al pueblo de Israel, gloria a Dios, ellos tenían un profeta, y un profeta conoce los secretos del corazón. Y entonces, antes que Israel salga a pelear, entonces consultaban al profeta. Y el profeta le dice, miren, los sirios van a venir por este lado y ustedes lo agarran por este lado. De tal manera que
El rey sirio pensaba que habían espías. De repente uno de nosotros es espía. No, le dijeron, no, rey. Es que dentro de ese pueblo de Israel está un profeta llamado Eliseo. Él le declara las cosas secretas que nosotros decimos. Amén, hermanos. Por eso es que nos van ganando la guerra. Entonces, la principal persona que debemos matar es al profeta Eliseo. Y entonces se fueron y comenzaron a rodear el lugar donde él estaba viviendo. Estaba viviendo en una colina. Y en ese momento, dice que seguramente salió a echar un poco de agua afuera de su casa, o fuera de la choza, o el lugar donde estaban viviendo. Fue Geis. Y en ese momento dice que notó que el ejército de los sirios comenzaron a rodearlo. Amén, hermanos. Y en ese momento entró, dice, seguramente dejó caer el balde o la tina que tenía. Y dice, Señor, ¿qué pasa, Eliseo? Señor, los sirios nos están rodeando, nos van a matar. Y entonces dice que Eliseo dijo, los que están con nosotros es mayor que los que están con ellos. Amén, hermanos. Los que están con nosotros es mayor que los que están con ellos. Y entonces en ese momento dice, Señor Jehová, abre los ojos a mi siervo para que pueda ver. Y en ese momento dice, vio carros de fuego, ángeles a caballo, y todo rodeando el monte. Hermano, por eso que el pueblo de Israel vivía confiado, porque ellos apreciaban el don que habían tenido. Aún dice el profeta, cuando ellos reconocieron el don en Salomón, dice, todos los pueblos, todas las naciones, dice, estaban en paz con Salomón. Más bien venían para consultar. Y dice el profeta que en ese tiempo Israel estaba viviendo su edad de oro, porque tenían a un rey. Bendito sea el Señor. Miren lo que está diciendo el profeta, hermanos. Si América se volviese a su don que Dios le dio y recibiera el don de Dios que está ahora en esta nación, ellos no tendrían que construir refugios para bombas y cosas para ellos mismos protegerse. ¿Qué harían? ¿Qué haría el Estado? ¿Qué haría el presidente? ¿Qué harían los congresistas? Consultarían al profeta. Recuerda que una oportunidad dice que los petroleros estaban dentro escuchando al mensajero, y lo escucharon que el profeta del Señor había dicho, en Kentucky hay pozos de petróleo. Y ellos dijeron, ¿qué? Se interesaron. Al final lo abordaron y dijeron, hermano Abraham, tanto para usted, díganos dónde está. Y el profeta dijo, el don no se vende, vayan y busquen. Gloria al Señor. Dice, ellos no tendrían que construir refugios para bombas y cosas para ellos mismos protegerse. Hermano, si usted va a los Estados Unidos, la mayoría tiene un sótano. Acá no tenemos sótano. Ahora, ¿por qué está ese sótano? Para protegerse de las bombas. Gloria a Dios, dice. Ellos no tendrían que construir refugios para bombas y cosas para ellos mismos protegerse. Todo el mundo temería a esta nación. Amén, hermanos. En el mensaje Manifestación del Espíritu, predicado el 17 de julio del 51, párrafo 44. Así, hermano, dice, por favor, reconozca el don de Dios. No porque soy yo. Miren, qué clarito lo dice el profeta. ¿Quién era el don de Dios? El hermano Branham. Así que, hermanos, por favor, reconozcan el don de Dios. No porque soy yo. No está solo conmigo. Está con usted. Es usted para usted. Puede ser capaz de ver, dice, yo pudiera haber nacido para ese propósito, lo cual fue así. Mire qué claro dice el profeta. Es como desnudándose delante de la novia. Así como Jesús dijo, ¿no? La samaritana dijo,
Sí que ha de venir el Cristo, el llamado el Mesías. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y Jesús qué le contestó? Yo soy. Yo soy la promesa de este tiempo. Pero la bendición es para usted, el individuo, así que créalo, no lo deje pasar. La hora se acerca. Ahora regresamos al mensaje de ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Dice. Y ahora, usted no siempre tendrá la oportunidad de aceptar lo que Dios envía. Su paciencia por fin se agota. Entonces, cuando usted cruza esa línea entre la gracia y el juicio, ya no le queda más que el juicio. Cuando la paciencia de Dios por fin se agota. Pero a ellos le fue concedido esta oportunidad y lo vieron a él identificándose. Lo vieron allá junto al pozo del agua con aquella mujer a la cual le dijo que había tenido 5 esposos. Pero ellos, en lugar de escoger al hermoso Jesús, podemos escuchar el clamor: crucifícale. Pilato dijo: ¿qué haré con este Jesús llamado el Cristo? Y le respondieron: sea crucificado. Entonces, ¿a quién quiero que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos cometieron aquel error tan grave de escoger a un asesino en lugar del dador de vida. En lugar de escoger uno que fue identificado claramente ser el dador de vida, escogieron más bien a uno que fue identificado como tomador de vida. Qué tremendo contraste entre Israel y los Estados Unidos. Ahora, toda la nación tuvo que rechazarlo por cuanto fue llamada, como diríamos, una nación cristiana. Así como nuestra nación también es conocida como nación cristiana. Eso allá fue conocido como la nación de Jehová. Eran su pueblo escogido y por lo tanto la nación por completo tuvo que rechazarlo. La iglesia ya lo había rechazado. La iglesia lo había votado y no querían nada que ver con él. Pero ahora estaba envuelto el mismo gobierno y así es nuevamente hoy. Se encuentra igualito hoy en día. Gloria a Dios. Página 9 del mismo mensaje. Toda la nación tuvo que ser traída al juicio por cuanto lo rechazaron. Esto ocurrió en el año 70, cuando los judíos rechazaron a su Mesías. ¿Usted cree que Dios lo va a perdonar? No, hermano. Ellos rechazaron a su Mesías y tenían que sufrir las consecuencias. Ellos habían dicho: su sangre sea sobre nosotros. Si solamente hasta ahí nomás hubiesen dicho, en el año 70 que vino el general Tito y los mató y quemó Jerusalén y destruyó el templo, entonces hasta ahí nomás hubiese sido el juicio de Israel. Pero ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desde aquel tiempo que rechazaron al Mesías hasta la Segunda Guerra Mundial, ellos nunca han tenido paz. Y tampoco lo tienen paz en este momento. Por eso les dije que después de la segunda, o en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se estaba ejecutando, hermanos, la sexta trompeta. En la sexta trompeta dice la palabra del Señor que murieron la tercera parte de los hombres de la tierra. Y las trompetas, muchos se equivocan en esto. Las trompetas, dice el profeta, es aplicable para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Gloria a Dios. Para los gentiles son los sellos. Los sellos para los gentiles y las trompetas para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Recuerden, eran 200 millones de demonios que fueron desatados del río Éufrates. Hubieron 4 ángeles. El primero, Mussolini, Eichmann, Hitler y Stalin. Ahí están los 4 ángeles. De acuerdo a la Biblia. El profeta nos dice en el mensaje: fiesta las trompetas tienen fuego. Amén, hermanos. Entonces, desde ahí el pueblo de Israel
El pueblo de Israel ya pagó la cuota que ellos habían pedido allá cuando rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Cuándo murieron esa generación? En el año 70. ¿Hasta dónde abarcó? Hasta ese tiempo. Por eso cuando se abre el quinto sello dice que habían almas que estaban bajo el altar clamando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en ese momento se les dijo que esperasen un poco de tiempo hasta que mueran sus hermanos así como ellos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los 144,000 y los 2 testigos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Dice: toda la nación tuvo que ser traída al juicio por cuanto lo rechazaron. Esto ocurrió en el año 70, cuando aquel general romano Tito asedió a Jerusalén con su ejército de Roma, y en eso aquella gente pagó el precio por haber rechazado a Jesús, esa generación. Pero ellos habían dicho sobre nuestros hijos también. Página 9 del mismo mensaje dice: hoy en día, al contemplar aquella escena de juicio, y vemos que lo dramatizan cada Viernes Santo, y se habla tanto de ello, lo mismo del cual estamos hablando, que sucedió allá en aquel Viernes Santo, estamos encarando la misma cosa hoy mismo. Y nuestros ancianos estaban haciendo lo mismo que hicieron aquellos, llevando el asunto a un semejante juicio, después que una semejante palabra prometida para hoy ha sido vindicada, igual como lo fue vindicada allá. Hermano, el ministerio del Señor Jesucristo fue vindicado. Él dijo: si no me creen a mí, al menos crean a las obras. Y hemos leído que este profeta sería cabalmente vindicado por Dios. Y ha sido así. Hemos visto el ministerio desarrollarse. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Pero si ellos lo rechazaron allá, también tendrían que rechazarlo acá. Gloria a Dios. Hermanos, esta vindicación ha sido sobrenatural. Porque vieron, hermanos, el mundo religioso vio que había una persona aquí sobre la tierra que podía probar que era hijo de Dios. Así nos dijo el profeta en el quinto sello, que Jesús podía probar que era hijo de Dios porque podía traer, dice, cosas a existencia. Y en esta edad Dios ha probado a su hijo porque le está devolviendo, dice el profeta en el mensaje: Señor, esta es la señal del tiempo del fin, hablando de los misterios, donde dice que el séptimo misterio, dice, es la restauración de la deidad de Dios al hombre. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Jesús era el hijo de un carpintero común, según pensaban ellos, pero él era la palabra de Dios hecha manifiesta. Y él fue cabalmente vindicado por cuanto las obras de Dios se habían manifestado a través de él, y probaron que él era el Mesías. Y hoy en día un caso muy semejante se ha presentado nuevamente cuando el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros en estos últimos días y se ha identificado en nuestras propias iglesias. Se ha probado por medio de las mismas obras que hizo cuando Él estuvo en la plenitud sobre el Señor Jesucristo. Ha hecho lo mismo en la novia. Gloria a Dios. Más claro, el árbol novio se ha identificado en el árbol novia. ¿Quién es el árbol novia? Gloria a Dios. Está obrando igual, sin embargo lo queremos desechar o rechazar. Amén. En Mateo 27, 21. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré con este Jesús llamado el Cristo? Le dijeron: crucifícale, sea crucificado. Amén, hermanos. Rechazaron a Cristo la palabra.
La palabra hecha carne. Y tomaron a un homicida, a Barrabás. O sea, le cambiaron. La otra. Dice, hoy en día, no solo han escogido un asesino, sino un asesino de la palabra. Un satélite del primer asesino. Y hoy en día, dicen, los protestantes se están uniendo con el concilio ecuménico. Este es el concilio mundial de iglesias. En lugar de tomar la palabra de Dios, que ha sido cabalmente identificada por el Espíritu Santo, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, haciendo las mismas cosas como cuando estaba en su cuerpo, identificándose como el mismo de ayer, hoy y por los siglos, a través de su jefatura personal. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Le voy a narrar este breve Apocalipsis capítulo 5, parte 1, predicado el 11 de junio del 61. ¿Quiénes participan en este evento, hermanos? Hermanos, la Asociación Ministerial de Chicago se habían reunido, hermanos, como 400 ministros para llamarlo al profeta a un desayuno y ahí enjuiciarlo, hermano. Gloria al Señor. Pero mire, la escena comienza un día antes que suceda esa reunión. El Espíritu Santo lo había llamado al profeta, dice, acércate a esa ventana, mientras estaba en el hotel. Y en ese momento, hermano, le muestra el detalle de la reunión que iba a ser al día siguiente. Le dijo, esta asociación se ha juntado en uno contra ti y te van a querer probar con las doctrinas que predicas. Gloria sea el Señor. Son 400 ministros. Te van a retar sobre la unidad de Dios, sobre el bautismo bíblico, sobre la simiente de la serpiente. Gloria al Señor. Entonces ya Dios le advierte esas cosas. Y mira, no va a ser en este local donde ellos se han alquilado, sino en un local de color café. Gloria a Dios. Y entonces en ese momento dice que le mostró todos los personajes y la forma como iban a estar sentados. Imagínense que Dios me dijera, me llamara, ¿no? Hoy en la madrugada y me dijera, y me muestra todo. Está sentado aquí, la persona aquí, nuestro hermano acá, acá y acá y acá. Exactamente así le mostró. Y para esto hubieron dos comisionados, el hermano Carson y el hermano Tommy Higgins. Y le tocaron la puerta y dije, hermano Branham, y lo saludaron todos, hermano Branham, ¿cómo está? Y entonces comienzan a decirle, hermanos, el motivo por el cual hemos venido es para invitarlo a un desayuno con cerca de 400 ministros de Chicago. Y le están invitando a ustedes que predique. Usted es el invitado especial. Y el hermano Branham, como sabía ya que el Espíritu Santo le había dicho, en ese momento le dijo, hermano Tommy Higgins, ¿por qué no me reemplazas a mí? ¿Por qué no hablas tú en esa reunión, sabiendo que tú tienes un grado de un doctorado en divinidad? Ustedes saben, aquellos puros graduados se van a reír de mi léxico, de mi hablar, porque yo todavía ni siquiera he completado la primaria, dijo. Y entonces inmediato dijo, no, hermano, no, hermano, dice, yo te he hecho bastantes favores. ¿Por qué no me puedes hacer el favor de presentarte ahí y hablar en mi lugar? No. El motivo por cual me dices no es porque me han preparado una trampa. Y te voy a decir exactamente, el local que ustedes han rentado no va a ser ahí, va a ser otro lugar.
Pero hermano, y ya está separado. No interesa, va a ser en otro lugar. Y te doy los detalles de la reunión. El señor Smith va a estar aquí, está el ministro aquí. Y ellos sigan apuntando lo que iba a hacer. Entonces fueron al auditorio donde habían alquilado. Llegaron y dijeron: señores, hemos cometido un error. Ya lo habíamos alquilado este auditorio para el día de mañana. Entonces, finalizar el contrato. Y aquí está su dinero. Lo devolvieron. Y se fueron a otro lado. Entonces, conforme había dicho el profeta, y ahí alquilaron. Y ahí se llevó la reunión. Hermanos, al día siguiente, cuando comienza la reunión, en ese instante, cuando van a presentar al profeta, se levanta el hermano Carson y comienza a decir: hermanos, les presento al hermano Branham. Yo sé que él no tiene miedo de lo que él enseña. No tiene miedo de enfrentarse con todo lo que él enseña. Y ciertamente que así fue. Pero una cosa estoy impresionado. Que ayer cuando fuimos a invitarlo, nos dijo los detalles de esta reunión. Que tal persona, tal ministro, tal, iba a estar en ese lugar. Y exactamente mis ojos están viendo que así como está. Nos dijo que este nuevo local que hemos alquilado, aquí iba a ser el otro local que no nos iban a entregar. Y bueno, aquí está el hermano Branham. Él no tiene temor de hablar lo que él cree. Ya dice hermano, dice el mensajero, que esa reunión, dice, fue la reunión donde se podía escuchar una aguja en el suelo, porque todito estuvo en una calma total. Entra el profeta, saluda, abre su Biblia y dice: señores, quisiera que alguien tomando su Biblia venga aquí a mi costado y me rete por las enseñanzas que yo hago. Que venga acá. Y entonces dice, todo el mundo está... Hermano, nadie venía a hacer el reto. Y el motivo por el cual ustedes no vienen aquí es porque saben quién se para acá a mi lado. ¿Quién era? El ángel del Señor. Esa es la razón. Entonces déjeme predicar lo que yo creo. Hermano, después de haber dicho unas cuantas palabras más, incluso el hermano Tommy Hicks dijo: hermano Branham, yo quiero 300 cintas de lo que usted predica. Y voy a venir con 300 miembros para bautizarlos a todos en el nombre del Señor Jesús. Todo el mundo decía: sí, hermano Branham, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y así vamos a traer nuestras congregaciones. Hermano, unas cuantas palabras más y el hermano Branham abandona el auditorio. Y en ese momento, hermanos, desciende un espíritu a la congregación y toma a una ministra y comienza a hablar en lenguas y comienza a interpretar. Y ese espíritu dijo lo siguiente: hijos míos, así como están bautizados, así van a entrar. Está correcto. Y entonces la gente comenzó a decir: pero eso, lo que acaba de decir ese espíritu o el Espíritu Santo, es algo fresquito del cielo. Y entonces en ese momento nadie se hizo caso. Cambiaron la palabra prometida de la hora que Dios le había enviado a esa nación, y todos los religiosos lo rechazaron. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice el profeta en la identificación de Cristo en todas las edades, predicado el 9 de abril del 64.
Párrafo 193. La tierra está temblando por todas partes con terremotos. ¿Por qué? La primera vez que el terremoto sacudió toda la tierra fue un Viernes Santo. La última vez que sacudió fue el otro Viernes Santo. Amén, hermanos. Ahí en el 64, cuando el profeta, estando ahí en las montañas, el Espíritu Santo le dijo: toma una piedra y lánzala al aire. Y dice el profeta que la voz del Espíritu Santo le dijo: juicio está cayendo sobre la costa oeste. Dice, 2 días después, Alaska casi se hunde porque tuvo un terremoto de 9.4, hablado por un profeta. Por eso cuando usted llega al sexto sello, usted va a ver, dice, cuando los 2 testigos, dice, producirán terremotos. Dice, la última vez que sacudió fue el otro Viernes Santo. ¿Por qué tembló? Porque ellos habían rechazado a su Mesías. Gloria a Dios. ¿Por qué tembló la tierra? Porque habían rechazado a su Mesías. ¿Por qué tembló la tierra en los días de Jesús? Porque habían rechazado a su Mesías. ¿Por qué tembló de nuevo? Dice, ellos han vuelto a hacer lo mismo, ¿ve? Gloria sea el Señor. En el mensaje las 70 semanas, Daniel, predicado el 6 del 8 al 61, en el párrafo 175. Dice, el mensaje ha salido para la iglesia postrera. La iglesia rechazó a su Cristo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Por eso el profeta dijo, yo acuso a esta generación por haber crucificado de nuevo al Señor Jesucristo. Esperamos que Dios nos dé la palabra para el próximo domingo. Solamente les pido sus oraciones. Gloria al Señor. Hermanos, cuando el profeta del Señor estaba predicando el mensaje escogiendo una novia, dice el profeta, después que comienza a hablar acerca del juicio de California y el futuro terremoto que vendrá, lo cual hundirá California 1000 millas más abajo. Entonces dice el profeta que apenas comenzó a hablar la profecía, dice, la mitad de los congregantes se fueron. Dice, hermano, religiosos, gente que conocía la palabra, estaba demostrado con identificación sobrenatural un ministerio aquí sobre la tierra, y no quisieron creer, rechazaron la palabra. Mira lo que va a venir, el terremoto de California, para que se produzca la resurrección de los muertos. Entonces en ese momento lo sacaron al profeta. El Buster, Billy Paul, lo sacaron, dice, de hombros, porque ya no podía ni caminar. Su rostro, dice, estaba hacia atrás, y lo llevaban hacia el auto. Y entonces comenzó a preguntar Billy, ¿qué es lo que he dicho? Él notaba más la reacción en la gente. ¿Qué es lo que he dicho? No, papá, no dijiste nada. Dice, yo no quiero portarme como un ruin. No te portar como un ruin, solamente hablarte la palabra. Y le dice a su administrador, Buster, le dice, ve y dile que se arrepiente esa gente. Y los pocos que habían quedado ahí, los encontró llorando. Hermano, lo que viene, ese juicio a esa nación, es por haber crucificado por segunda vez al Señor Jesucristo. Ahora, bajando un poco más, cuando usted rechaza la misericordia y juicio, o sea, usted cruza esa línea de misericordia y juicio,
dice el profeta que el Espíritu Santo jamás va a llamar a su corazón. No habrá ni siquiera el deseo de venir a la iglesia. No habrá ni siquiera el deseo de cantar, porque ya usted cruzó la línea de misericordia y juicio. Y también dice el profeta, ¿sabe en qué momento le va a venir el deseo? Cuando en el momento que muera usted, en ese momento dice, sube ese deseo de querer ser salvo, pero ya no puede, porque usted entró como en una pesadilla. Está entre despierto y dormido. Eso es la quinta dimensión, lo cual es el infierno. Quiere regresar a la tierra para hacer las primeras obras, cuando orabas, cuando cantabas, cuando te reunías, pero ya no hay tiempo. Tu cuerpo ya está en un cajón. ¿Y quieres ir a la presencia de Dios? A la presencia de Dios tienes que ir vestido con la vestidura de justicia, vestido con la sangre del Señor Jesucristo, vestido con el Espíritu Santo. Y no puedes ir ahí. ¿Por qué? Porque eso te falta. Entonces, tu destino, quinta dimensión, lo cual es el infierno. ¿Qué es el infierno? Es el lugar de espera, así dice la Escritura. Es un lugar de espera hasta el juicio del trono blanco después de la resurrección. Por eso Dios nos está advirtiendo, mire, como Israel, como Estados Unidos llega a ser tipo, pero eso también se aplica a cada uno de nosotros. Ellos fueron evangelizados igual que nosotros. Lo que tenemos que hacer aquí en este tiempo es mezclar el oír de la palabra con la revelación. Eso es lo que más tenemos que buscar en este tiempo. Señor, revélame tu palabra. Señor, ayúdame. Párese, hermano, párese en la palabra. No se pare en sentimientos. Si usted se para en sentimientos, hermano, el diablo lo va a abordar duro. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en tu palabra. Bendito Dios, estamos contentos y agradecidos, porque usted siempre nos ayuda, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Dios, a revisar y hacer un inventario